Hola amigos televidentes del canal de la Misericordia, bienvenidos sean todos a su programa Enfoque Semanal, como siempre con nuestros invitados especiales, invitados que trabajan siempre en favor de la sociedad, en favor del prójimo, del bien común, tanto en nuestra iglesia también como en la sociedad civil. Y en esta ocasión contamos con dos invitados especiales, una es de la casa, también muy conocida, Maribel Jaén, quien es la directora de la Pastoral Cáritas Nacional, y pues un invitado internacional, se trata de Juan Manuel Díaz, correcto, de Cáritas España. Correcto. Bienvenido a Panamá, bienvenido al canal de la Misericordia. Muchas gracias, Augusto. Gracias por estar aquí, amigos televidentes. Vamos a compartir con ellos un poco, precisamente para conocer un poco más de Cáritas. Ya muchos conocen qué es Cáritas, la labor de Cáritas en Panamá lleva muchísimos años a nivel de nuestra iglesia, pero para aquellos que nos ven por primera vez o no están tan relacionados con el ámbito eclesial, pues vamos a conocer un poquito de qué se trata Cáritas. Bueno, Cáritas está en Panamá y también a nivel universal, de la Iglesia Universal. No sé si tal vez pudiéramos definirlo en términos generales a nivel internacional y luego a nivel local. Juan Manuel. Sí, gracias. Pues muy buena introducción, porque Cáritas realmente es el brazo social, la caricia de la Iglesia hacia los más necesitados. Cáritas funciona prácticamente en todos los países del mundo, incluso en los países donde no hay casi presencia católica. En Irán, por ejemplo, hay una Cáritas Irán, donde casi no hay católicos. Sin embargo, en América Latina, como es natural, y en Europa, pues las Cáritas son muy fuertes. Normalmente hay una Cáritas internacional que está en Roma, y luego hay unas Cáritas regionales, hay una en Asia, otra en África, y aquí en el continente está la Cáritas de América Latina y Caribe. Y Panamá es uno de los miembros de la Cáritas de América Latina y el Caribe, y en cada país está constituida la Cáritas como una entidad independiente de ayuda a los más necesitados. Hay una en Nicaragua, hay otra en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en Haití. En todos los países del continente tenemos una Cáritas. Y todos más o menos con una misma filosofía, con un mismo trabajo de ayuda a los más necesitados, dependiendo de las circunstancias de cada país, porque no es lo mismo lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en Chile, ¿verdad? Pero se comparte una filosofía siempre desde el punto de vista, lógicamente, cristiano y católico. Exacto, el enfoque. Y en ese sentido, también, para conocer también un poquito sobre la historia, un poquito de Cáritas, aproximadamente, ¿desde hace cuánto tiempo funciona Cáritas? Porque siempre venimos escuchando Cáritas, pero el origen, ¿no? Desde hace cuánto tiempo, o si ha variado o ha cambiado de, sí, un momento dentro de la iglesia, tal vez con otro nombre, otra forma de trabajar. La Iglesia Católica, desde el primer día, desde Jesucristo, nos pidió ayudar a los pobres, las bienaventuranzas, el apoyo. O sea, que desde el primer día se puede decir que la Cáritas tiene 2000 años. Es la caridad, ¿no? La caridad cristiana. O sea, que nosotros simplemente, en nuestra realidad, en nuestros siglos, del siglo XX, siglo XXI, pues hemos recogido ese testigo de la caridad cristiana, porque siempre la Iglesia ha tenido hospitales, ha tenido orfanatos, ha tenido centros de formación para los niños, para los más necesitados. Hoy en día, ya en el siglo XX, dependiendo de cada país, en cada país ha ido surgiendo en un momento y en otro. Pero las más viejas, vamos a decir, las Cáritas más viejas pueden tener ahora mismo 75 años, 80 años, en Estados Unidos, en Francia, en España en concreto tiene 80 años, en otros países de América Latina desde los años 60 del siglo pasado. Desde ahí venimos. Desconozco cuándo surgió la Cáritas de Panamá. A finales del 60 surgió en Panamá la Cáritas. Y fue hasta la década del 80 que se constituyó en Pastoral Social Cáritas, porque aglutinaba toda la dimensión social de la iglesia y por supuesto el tema de la caridad, pero entendida la caridad como, sobre todo el testimonio, porque siempre hemos dicho, es muy importante conocer la palabra, celebrarla, pero lo más importante es el testimonio, vivirla, ¿no? Vivirla, ¿no? La coherencia entre vida y fe. Entonces, en ese sentido, bueno, en Panamá podemos decir que tenemos ya más de como 50 años, podríamos tener nosotros
desde la Pastoral Social Cáritas, haciendo un trabajo de formación en cada una de nuestras parroquias, en cada una de nuestras diócesis, y tenemos una Secretaría Nacional de Pastoral Social Cáritas que está en la ciudad de Panamá y que a su vez, como muy bien lo decía Juan Manuel, formamos parte de las 22 Cáritas de América Latina, donde hemos compartido los objetivos, la misión, las líneas de trabajo, los temas que vamos a trabajar en la región, intercambiamos periódicamente el trabajo que cada una hace y desarrollamos plataformas, que eso es bien interesante, que hoy en día, sobre todo a nivel del CELAM, además de todo el trabajo que hacen las Cáritas, hoy trabajan con plataformas ya sea dedicadas al tema de ecología integral, nosotros formamos parte de la REMAN, o la plataforma de Clamor, que tiene que ver con el tema de los migrantes. Entonces, por supuesto, ha ido cambiando un poco la dinámica de Cáritas, pero lo que siempre se mantiene es su carácter de formación y de asistencia, pero dirigida fundamentalmente a la promoción humana, no solamente a la asistencia. Y ese es realmente el gran desafío que tenemos en cada una de nuestras parroquias. Es decir, que es interesante que de pronto se puede pensar o se puede en la mente de las personas caridad pensar en esto, ¿no? En que sí, es asistencia, pero no es solo asistencia, sino que hay otras ramificaciones de lo que decías, promoción humana, por ejemplo, como que pudiéramos explicar o exponer de qué se trata esa promoción humana. Muy bien, casualmente en las reuniones que teníamos con el equipo lo estábamos señalando hoy, ¿no? El tema de la formación hacia la población, tenemos que ver con emprendurismo, desarrollar programas de asistencia agrícola, desarrollar programas de salud, en algunas comunidades y algunas diócesis todo el tema del agua potable, producto de la organización de las comunidades. Pues se puede establecer esos proyectos que tienen que ver con el acceso al agua potable que tienen las comunidades. Ese es un elemento fundamental. Sin embargo, la práctica de nuestras parroquias, cuando hablamos de pastoral social Cáritas, se reduce lamentablemente al tema de entrega de bolsas de comida, que es importante porque nosotros tenemos unos niveles de empobrecimiento importante en este país, con muchos recursos, pero con una gran desigualdad. Y una de las cosas que más apoyo se dan desde las parroquias es el apoyo en bolsas de alimentos, en entrega de utensilios muchas veces o de ropa en las comunidades que se requieren. Sin embargo, nosotros insistimos y estamos trabajando en ir revisando toda esa estrategia en la que hemos estado por muchos años desarrollando nuestra acción pastoral para que vaya mucho más allá de la asistencia a la promoción humana. Y también tiene que ver, por supuesto, en el tema de la incidencia, de cómo influimos nosotros en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los hombres y mujeres de este país. Es interesante, ¿no? Esa labor tan múltiple o tan diversa que tiene Cáritas, que tiene la Iglesia a través de Cáritas, de manera que puedan incidir también en las diversas realidades que se viven en cada nación, en cada diócesis de nuestra Iglesia. Y también para conocer otro detalle importante, ¿cómo funciona Cáritas? La Iglesia es la Iglesia universal y pues Cáritas está en todo el mundo. ¿Cómo se subvenciona? ¿Cómo funciona esa parte, ese aspecto de los fondos para poder funcionar y ayudar y colaborar en las diversas diócesis, las diversas iglesias a nivel universal? Fíjate, qué bien lo dices, porque realmente Cáritas es quizá la institución del mundo que llega a todos los lugares, sobre todo en América Latina, porque es donde hay una parroquia, y algunas parroquias incluso tienen capillas todavía mucho más allá de donde llega la parroquia. Entonces, todo eso es una estructura muy capilar, por decir así, que llega hasta el último puntito. Cuando sucede una catástrofe, Dios no lo quiera, pero cuando sucede un problema en una comunidad, ¿a dónde acude la gente?
a lo primero que se ocurre es al párroco, que es el que está ahí siempre, el que les acompaña. Está con la comunidad. Entonces, esa cercanía, ese acompañamiento, esa presencia en todas partes nos da una fortaleza muy grande. ¿Cómo se sostiene? Como decías tu pregunta, pues en su gran mayoría son aportes voluntarios. Las parroquias están ahí, no hay que ponerse a comprarlas de nuevo, los párrocos están trabajando ahí. Y las Cáritas funcionan a diferentes niveles, desde Roma, como estábamos hablando, hasta las Cáritas nacionales, luego las diocesanas y luego las parroquiales. No en todas las parroquias del mundo, pero en muchísimas parroquias del mundo existen grupos de pastoral social, Cáritas, se pueden llamar de diferentes modos, pero son grupos de apoyo para atención a los enfermos, para reparto de ropa, para ayudar a la comunidad de forma social. Y la mayoría de esas personas son voluntarias, con lo cual toda esa estructura tan inmensa, si hubiera que pagarla, si hubiera que pagar un salario a cada una de las personas que trabajan haciendo esa labor desinteresada, no habría dinero. Pero como la Iglesia es lo que es y es solidaridad, eso nos permite que sea mucho más barato sostenerlo. Ahora bien, sí es verdad que las estructuras más grandes, como las Cáritas nacionales o como la de Roma, pues sí tienen personal profesional, que son profesionales de muy alto nivel y sí están pagados, estamos pagados, en el caso de algunos profesionales como nosotros. Pero te sorprenderá saber que sigue siendo muy barato, porque la Cáritas Internacional, la oficina de Roma, apenas tiene 10 personas trabajando. Wow. Y maneja todas las Cáritas de más de 200 países en todo el mundo donde hay Cáritas internacionales. Para darte un dato también interesante, en Cáritas española, solamente en España, donde Cáritas sobre todo trabaja a nivel de nuestro territorio, tenemos más de 70.000 voluntarios. 70.000 voluntarios de personas que dan su tiempo, dan su colaboración y a veces ponen hasta de su propio bolsillo para ayudar a todos estos temas. ¿En todo España? En todo el territorio español, sí, en todas las 70 diócesis que tenemos. Interesante. Y bueno, viniendo de allá de lo general a lo particular poco a poco, ¿a qué se debe esta presencia de Juan Manuel aquí? Sabemos que está aquí por estos días en Panamá con una misión muy importante, pues íntimamente ligada a esta importante pastoral aquí en Panamá de Cáritas. Y bueno, sabemos que hay un proyecto que a desarrollar. Sí, claro que sí. Fíjate, nos parece muy interesante lo que nos explicaba Juan Manuel, de que todos estamos entrelazados, ¿no? Desde Santa Sede, que es el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, ¿no? La Cáritas Internacional en todo el mundo. Perdón, Maribel, como para ilustrar a los televidentes en ese mismo punto, por decirlo aquí a nivel de los gobiernos tienen el presidente y los ministerios. De alguna manera, para tratar de comprenderlo. Desde Roma, desde Santa Sede, hay un departamento que se llama el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Como un ministerio. Como el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Porque pero a nivel universal. A nivel universal. Y sobre ese dicasterio bajamos nosotros a Cáritas Internacional, ¿no? Que está, como muy bien lo ha explicado Juan Manuel, y de ahí estamos los de Cáritas de América Latina. Nunca antes, fíjate, nuestras Cáritas han estado más entrelazadas como ahora. Producto de la vida, producto de que vivimos en un mundo tan globalizado. Y es así que podemos aprender de muchas Cáritas que tienen un desarrollo en otros países, el caso de España, y nuestras Cáritas, como también nosotros intercambiar experiencia con las Cáritas de América Latina. Hoy tenemos la gran oportunidad luego de varias conversaciones con Cáritas de España, de poder contar con Juan Manuel, que también estuvo en Panamá, conoce Panamá, conoce la realidad panameña y es el coordinador de América Latina del área del Caribe, que incluso nosotros somos de las regiones de Cáritas, somos la que se llama CAME, que es Centroamérica, México y el Caribe, hasta México, y Juan Manuel trabaja en esta región y en este momento está apoyándonos al equipo de Pastoral Social Cáritas en el fortalecimiento organizacional de nuestras Cáritas, ponerlas un poco más en línea, ayudarnos un poco a definir, porque a veces tú tienes toda una experiencia acumulada,
¿no?, que ha venido de distintas gestiones de las Cáritas. Bueno, ahora estamos aprovechando también esta experiencia de otros hermanos, como es el caso de Cáritas de España, y nos está apoyando en el fortalecimiento institucional, porque es importante decirle a nuestros televidentes y a nuestros agentes pastorales que el trabajo de caridad, el trabajo hacia los pobres cada vez tiene que ser mejor. El servicio que nosotros ofrecemos a los más vulnerables, bueno, y entre todos, porque también somos una gran parte de empobrecidos, tiene que ser cada vez más profesional. Y en ese sentido, desde 2014 más o menos, en Cáritas Internacional se han estado estableciendo algunos estándares necesarios para la dinámica de nuestras Cáritas, que tienen que ver con que hayan códigos y legislaciones y leyes, que tiene que ver con transparencia en las finanzas, que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, que tiene que ver con la participación, que tiene que ver con un tema tan importante como es la salvaguarda. Entonces, en esta oportunidad hemos tenido la dicha de poder contar con Juan Manuel, que nos está ayudando, ¿no?, a todo este tema de fortalecimiento de nuestras Cáritas en el marco de esos estándares. Y bueno, hemos tenido una reunión este fin de semana con todas las diócesis explicándole esto, porque estamos planteando el relanzamiento de la pastoral social Cáritas a nivel nacional. Bueno, interesante, Maribel, interesante, Juan Manuel, todo esto que se está dando a nivel de nuestra iglesia en Panamá, a nivel internacional con Cáritas. Vamos a seguir profundizando en este tema tan interesante, amigos televidentes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados especiales de Cáritas España y de Cáritas, Pastoral Cáritas Panamá Nacional. Así que vamos entonces a hacer una pausa y regresamos pronto con más de Enfoque Semanal. No le cambien. De vuelta, amigos televidentes del canal de la Misericordia, aquí en este su programa Enfoque Semanal con nuestros invitados especiales, Juan Manuel de Cáritas España y también Maribel Jaén de Cáritas, Pastoral Cáritas Nacional. Y bueno, compartíamos un poco sobre este proyecto, estos planes de renovación, podemos decir, de relanzamiento a nivel de Cáritas en Panamá. Y pues también en términos generales, en el contexto de América Latina también se está dando este trabajo, ¿no? Y bueno, pueden compartirnos un poco también qué necesidades se ha visto desde a nivel internacional, a nivel regional, de las diversas experiencias que ustedes han podido acumular con el tiempo, digamos, mejorar o profesionalizar o brindar el mejor servicio, porque es un servicio, el mejor servicio posible, lo mejor especializado para Dios y para nuestros hermanos. ¿Pueden comentarnos un poco qué se ha visto de la necesidad de renovar? Cómo no, Augusto. Mira, las personas que trabajamos con, vamos a llamarlo el mundo del dolor, el mundo de la necesidad, los problemas de otras personas que estamos trabajando, tenemos una enorme responsabilidad. No es un trabajo que podamos hacer a la ligera. Por muy buena voluntad que tengas, la voluntad siempre va a estar ahí porque tenemos nuestra caridad cristiana, como estábamos hablando. Pero es algo que tiene que estar, es muy serio, estamos trabajando con personas que sufren muchísimas veces y es algo que tenemos que hacer de la forma más profesional posible. Tradicionalmente se ha hecho de una forma como de caridad, de ayuda, de beneficencia, pero ya eso ha cambiado. Ha cambiado la sociedad también, que exige que las instituciones que trabajan tengan un récord, tengan una transparencia, se sepa de dónde vienen sus fondos, se sepan en qué se emplean, cuánto es, quién lo da, cómo se reparte. Eso es fundamental. Y eso es lo que viene trabajando la Cáritas Internacionalis desde hace más de 10 años. En América Latina, todas las Cáritas a nivel nacional
y a nivel diocesano muchas de ellas están trabajando en esa dirección y estamos convencidos que es de la dirección correcta. En España también, en Europa también, en Estados Unidos, en todas partes del mundo donde hay Cáritas. Entonces, hay lo que se ha establecido como unos estándares, vamos a llamar como qué es lo mínimo que tiene que tener una Cáritas para funcionar de forma seria, responsable, de cara a las personas con las que trabaja y de cara también a la sociedad en general, a la Iglesia y a la sociedad en general. La Cáritas tiene que tener una personalidad jurídica, tiene que tener unos estatutos, tiene que tener una estrategia para decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, tiene que tener unos planes anuales, como te comentaba, tiene que tener un presupuesto, tiene que ser transparente en el uso de los fondos, de dónde vienen mis ingresos, cuánto le pago a las personas que están trabajando conmigo, si hay fondos públicos, con muchísimo más motivo, porque en Europa, por ejemplo, y muchas veces en países de América Latina, la Iglesia y la Cáritas recibe fondos del Estado. Entonces eso también tiene que haber una transparencia. Y eso además se convierte en un ejemplo, porque Cáritas, al ser una de las instituciones más grandes que trabajan con ayuda, pues se convierte en un ejemplo para otras instituciones que no son de la Iglesia, pero que también trabajan en esa línea. Entonces, esos son los estándares, que nosotros le llamamos los estándares de gestión, que estamos tratando de impulsar en América Latina, y específicamente aquí en Cáritas Panamá también se están trabajando mucho. Toda esa línea de profesionalidad. Si vamos a trabajar con personas que están enfermas, pues apoyarnos, por supuesto, el personal médico, es una cosa tan simple como esa. Y luego también hay un tema que nosotros le llamamos la salvaguarda, que es el cuidado de las personas que tenemos a nuestro cargo en un momento determinado. Un voluntario que está en una parroquia dando un servicio de comida a una persona que acude a la parroquia porque necesita esa comida. Hay una responsabilidad. Esa persona tiene la obligación de tratar a esa persona con cariño, con respeto, respetando quién llegó primero. No sé, cosas de sentido común, pero que realmente hay que hacerlo bien. No podemos vender la comida, no podemos darle más a uno que a otro. Hay una serie de saber hacer que es muy de caridad cristiana, pero que realmente tiene que ser profesional. Todo eso es lo que queremos trabajar estamos trabajando en los últimos años. Es decir, que es una manera de ofrecer el mejor testimonio posible, si podemos decirlo así, el mejor testimonio cristiano posible en todas las ramas, en todos los aspectos, en los detalles tan necesarios. Fíjate, llega hasta el punto de que hoy en día se está poniendo mucho énfasis incluso en canales de denuncia. Es decir, y eso es algo que estamos ya empezando a establecer en Panamá. Es si una persona que recibe la ayuda, que tiene el derecho a recibir esa ayuda porque está en situación de necesidad, por algún motivo una persona vinculada a la Cáritas lo ha tratado mal o lo ha tratado de forma despectiva o lo ha discriminado por ser de otra religión, por ser de otro color de piel, por ser de otra etnia, va a existir un canal de denuncia anónimo para que pueda llamar y decir: esta persona me hizo esto, o me robó el dinero, o me dijo que me iba a dar y me dio la mitad. Ese tipo de cosas también es muy importante para que haya tranquilidad y que las personas y que nuestra institución sepamos que realmente estamos haciendo las cosas bien, porque como te decía al principio, hay mucha responsabilidad. Así es, interesante, ¿no? Y Maribel, en ese sentido, con respecto a lo que se da en nuestro país, ¿qué aspectos podemos decir que sabemos que hay que, digamos que hay como una especie de prioridades? Que como que hay que empezar, de pronto esto, todo es importante, pero esto es urgente y es importante. Entonces, ¿por dónde empezar? Sí, fíjate, yo creo que en un país donde el 80% de la población se considera católica, donde tenemos muchas parroquias, solamente en la arquidiócesis tenemos 101 parroquias y tenemos miles de capillas. Nunca antes ha sido tan importante ser testimonio en una sociedad que ha estado muy afectada por la corrupción, por la falta de testimonio, por líderes que se han ido creando en publicitarias que no responden a la realidad. Entonces, hoy en día, los agentes pastorales que trabajan en Cáritas tenemos que ser testimonio, tenemos que ser coherentes
y tenemos que dar el ejemplo, empezando por la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es un elemento importante y estamos trabajando sobre ese tema, fortaleciendo la labor, la claridad de los temas que nosotros debemos trabajar, cuáles son los temas que vamos a trabajar, y eso lo hemos definido en la reunión de este fin de semana con nuestros agentes pastorales a nivel nacional, cuáles van a ser los temas que nos vamos a enfocar, cómo vamos a establecer la relación de apoyo y de colaboración, de objetivos comunes con las pastorales especializadas, llámese penitenciaria, de salud, de movilidad humana, cómo vamos a trabajar, ¿no?, en coordinación con ellos, los trabajos que vamos a realizar y que todos estos trabajos que estamos realizando estén en línea de unos mínimos, como decían, estándares para generar la confianza que deben tener nuestra acción, porque son acciones pastorales desde lo local, desde lo territorial. Entonces yo creo que tenemos un gran desafío a nivel nacional con nuestros agentes de Pastoral Social Cáritas, ¿no?, de ir permeando de toda esta nueva cultura sinodal, ¿no?, de esta cultura que ha sido producto también de un proceso de análisis y de reflexión en toda la asamblea eclesial, de la necesidad de la participación del laico, de la participación de la mujer, de la participación, los grandes temas que están afectando a nuestras poblaciones. Entonces, eso está llamando a que nuestros agentes desarrollen destrezas que permitan tener un impacto en sus comunidades, que realmente sea positivo para mejorar la calidad de las comunidades. Entonces, por eso nosotros hemos planteado que en esta primera fase estamos haciendo una revisión con el apoyo de Cáritas de España, haciendo un análisis de todo un autodiagnóstico institucional que estamos haciendo con las diócesis para luego hacer una planificación de las etapas que debemos trabajar, que en una primera etapa se ha definido por parte de nuestros agentes, que es la formación, el desarrollo de destrezas que permitan entonces desarrollar las actividades comunes y colectivas que vamos a establecer en todo el país. Y respecto a estas diversas realidades que hay en cada país, en cada nación, en el contexto de la región de México, Centroamérica y el Caribe, donde está también trabajando Juan Manuel por parte de Cáritas España, habrá, me imagino que sí, algunas realidades que se dan en otros países y otras distintas, de acuerdo pero mi pregunta un poco va en la línea de que toman también de pronto alguna experiencia que se ha dado en otros países y que de pronto, a pesar de que somos diferentes y parecidos en algunos aspectos, diferentes en otros, que se pueda replicar en un país o que ya se haya realizado y que ustedes hayan visto esto ha tenido éxito. No sé si tal vez pudieran compartir alguna o pudieras compartir alguna experiencia. Sí, claro que sí, y esa es la gran riqueza de América Latina, porque compartimos tantas cosas en común, hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura similar, todos somos católicos prácticamente en los países, en la gran mayoría de los países, entonces las Cáritas funcionan también de una forma similar y siempre hay muchas cosas que aportar. Cuando hay un desafío, como pasa en la Cáritas Panamá ahora, se puede perfectamente trabajar con problemas similares que le han pasado a otras Cáritas en otros países y que se pueden utilizar para no cometer los mismos errores que cometieron ellos, ¿verdad? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, la Cáritas de Haití. Fíjate que Haití nunca se pone como ejemplo. Pues fíjate que Cáritas, en este caso, lo vamos a poner como ejemplo. Y se puede aprender mucho de ellos. Una de las fortalezas más grandes que tiene la Cáritas de Haití son las Cáritas parroquiales. En el país más pobre del continente americano, las Cáritas parroquiales formadas por personas pobres, pero voluntarias, hacen un trabajo excepcional, súper organizado, súper comprometido y conocen muy bien la doctrina social de la Iglesia, es impresionante cómo esa gente trabaja. Entonces, de ahí se podrían extraer muchas experiencias para no solamente la Cáritas de Panamá, sino la de República Dominicana y hasta la de España, me podría yo poner de ejemplo. Y al revés, hay cosas en Panamá que están muy interesantes también, que la experiencia, por ejemplo, Maribel está trabajando muchísimos años con Justicia y Paz, todo ese trabajo de
que la Iglesia también ha fomentado con el tema de procesos de observación electoral, todo eso también se puede extraer y llevar a otros países de América Latina que están teniendo problemas similares. Entonces, eso es algo que yo traigo un poco como experiencia, al ser un poco el representante de Cáritas Española para varios países, tengo ese, digamos, visión un poquito más global. Y no es que yo venga a venir a traer las soluciones, ¿no? Porque puedo dar ideas, pero sí puedo hacer de enlace. Oye, en Cáritas de Venezuela ese mismo trabajo lo trabajaron, este mismo problema lo trabajaron de este modo. Cáritas El Salvador trabajó tal punto, son buenísimos en tal cosa, Cáritas Perú otro. Y así, y además hay una preciosa integración y solidaridad a nivel latinoamericano. Es solamente coger el teléfono, llamar, e inmediatamente vas a recibir la llamada de alguien y hay una gran disposición de colaborar. Entonces, por eso es la riqueza tan grande que tenemos dentro de la Cáritas. Y la esperanza, fíjate, la esperanza. Yo le comentaba a Juan Manuel que nosotros estamos con el proceso de colectas, ¿no?, que hacemos en Cuaresma, y ya, llamamos al secretario general de la Cáritas de América Latina y nos coordinamos con Cáritas de Argentina, con la diócesis de Mendoza, y quedamos trabajando. Ellos nos están transmitiendo toda la experiencia de cómo la desarrollan ellos, ¿no? No solo el antes, el durante, el después, la presentación de los informes, que nosotros es un gran desafío, como te decía, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, son temas que uno va intercambiando, fíjate, y yo creo que nosotros tenemos que recuperar algo. En un mundo tan individualista, polarizado, de competencia, donde el mercado y el dinero es el centro, en América Latina, nuestros agentes pastorales están trabajando en base a la solidaridad, el intercambio de experiencia, y todos dirigidos al bien común y a la dignidad de la persona. Yo creo que es un elemento fundamental para la región, una región que es un volcán en erupción, pero también un volcán en erupción de la solidaridad y del amor. Y yo creo que estamos, a pesar de todo, en un buen momento para la Iglesia Católica, con aires de sinodalidad, que está haciendo una transformación muy importante en el mundo, y que nosotros en América Latina, con toda nuestra riqueza, antes del sínodo tuvimos la asamblea eclesial, que fue un ejercicio súper interesante. Teníamos las reuniones de los obispos, las conferencias episcopales, que fueron de gran riqueza, y hemos tenido, fíjate, algo muy hermoso, que son nuestras comunidades, nuestros agentes en los lugares de mayor necesidad. Hemos desarrollado una amplia teología indígena, afro, de las mujeres, de la niñez, de los derechos humanos, y esa riqueza de América Latina se refleja en el mundo. Y yo creo que eso nosotros tenemos que recuperarlo con entusiasmo, claro que sí. Sí, es con entusiasmo y con alegría, ¿no? Ajá. Verdaderamente, porque, bueno, estamos hablando de Cáritas. Cáritas es caridad, es el amor, Claro. y el amor que Dios nos dio y nos da cada momento, y es lo que celebramos en cada Eucaristía, en cada encuentro con Cristo y con la comunidad. Así que, pues, gracias amigos por estar aquí, hermanos presentes, amigos televidentes. Vamos a hacer una pausa, el tema está muy bueno, y vamos a hacer entonces, vamos a regresar al volver ya con la última parte, con más detalles de ese trabajo tan importante, tan necesario, que se está realizando a nivel de Cáritas Internacional y también en Cáritas en nuestro país. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de Enfoque Semanal. De regreso, amigos televidentes, aquí con nuestros invitados especiales en Enfoque Semanal, este programa pues que con mucha alegría, con mucho cariño compartimos con ustedes y con nuestros invitados, quienes nos comparten temas verdaderamente importantes para nuestra iglesia, para la sociedad, para el bien común. Y justamente estábamos compartiendo antes del cambio
¿qué experiencias o anécdotas pudieran compartirnos ustedes que hayan vivido aquí en Panamá a nivel de Cáritas Internacional, de proyectos, de realidades que ustedes hayan podido ver de pronto que con ese quehacer de Cáritas, pues que hayan logrado este apoyo, este aporte en X o Y diócesis del área que brinda una esperanza, ¿no? Brinda una esperanza, brinda una alegría de que sí es posible trabajar en comunidad por el bien de nuestro prójimo. Bueno, a mí, hablando así un poco de experiencias y cosas que me han sucedido trabajando con Cáritas en los últimos años, una de las cosas que más me sorprenden es que la gente nunca pierde el valor de lo moral. El valor, uno te sorprende pensando que a lo mejor en una situación de necesidad cualquiera haría cualquier cosa por sacar adelante a su familia, y no es verdad. La gran mayoría de las personas tienen un sentido moral a pesar de que lo estén pasando mal. Por ejemplo, estuve en Venezuela, pero en la frontera con Brasil, hará como 4 años, en un proyecto de migración de venezolanos que salían hacia la frontera de Roraima, el estado de Roraima, en el norte de Brasil. Y curiosamente era un proyecto que tenía la Cáritas y le entregaban una tarjeta a los emigrantes que llegaban, entregaban una tarjeta con un poco de dinero, no era mucho, eran a lo mejor como 30 o 40 dólares para que solían venir con familias enteras caminando por la selva. Y se estableció como un sistema para que ellos con esa tarjeta podían ir a comprar a cualquiera de los establecimientos, supermercados que había en la zona, en la ciudad. Y al principio se estableció la primera semana un sistema para ver en qué se gastaban el dinero, porque la tarjeta te permitía saber, y a la semana tuvimos que parar, porque no hacía falta. Nadie se había comprado bebida, nadie se había comprado alcohol, nadie había comprado alguna cosa que pudiera. Todo el mundo lo estaba invirtiendo realmente en lo que se esperaba. Aunque había mucha gente que decía que había que tener un control muy fuerte porque eso no. Entonces, ese sentido moral compraban comida, compraban pañales para los niños, compraban lo que realmente cosas de primera necesidad, y eso sorprendió. Otra cosa que me sucedió en un proyecto en la República Dominicana con Haití, en la frontera, que yo trabajo mucho en esa área. Fuimos a una zona donde habíamos hecho un proyecto de desarrollo agrícola y ganadero. A una serie de mujeres les ayudamos a crear huertos en sus casas y también a tener crianza de animales, y crianza de animales, sobre todo chivos, gallinas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando a los 9 meses de haber empezado el proyecto llegamos a visitar de nuevo a ver cómo iba todo, pensando que habían arrancado muy, muy despacio? Pues nos llevaron a comer a un restaurante, y un restaurantito sencillo en una zona muy humilde, y toda la comida que había ahí, todos los vegetales, el huevo, la carne, todo eso ya había sido producido por todas las comunidades de las mujeres que estaban ahí, y tenían su propio puesto en el mercado local, o sea que con un pequeño aporte la gente lo agradece, lo aprovecha, y ese es el gran motivo de esperanza. Eso es lo bonito, ver que el trabajo que uno hace, en la gran mayoría de los casos, funciona, la gente lo agradece y lo aprovecha. Y entiendo que al ser un regalo de la Iglesia es diferente que si viniera del gobierno, por ejemplo. La gente, el dinero que viene del Estado no le da tanta importancia, pero la Iglesia siempre tiene esa capacidad moral, ¿no? Y eso para nosotros, a mí por lo menos, me ayuda mucho a seguir trabajando en este tipo de proyectos. Interesante, ¿no? Y Maribel, ¿qué podemos compartir al respecto también en nuestro país? Tal vez. Mira, cada Cáritas tiene como una especialidad, una expertise que intercambiamos. El tema de la observación electoral, por ejemplo, por primera vez en América Latina, las Cáritas de 8 países vinieron a conocer la experiencia de la participación de la Iglesia en los procesos electorales, que lo hacemos a través de la observación electoral, pero también lo hacemos a través de una misa con todos los candidatos a la presidencia, que ellos se quedaban sorprendidos porque no pensarían que eso puede ocurrir, ¿no? Y que ocurría en Panamá. Eso yo creo que fue interesante, porque fíjate que habían representantes de Venezuela. ¿Quién iba a pensar lo que está pasando, de El Salvador, de Colombia?
y eso ayudó mucho. Y el otro elemento que a mí me parece muy importante de nuestros agentes fue para el tema de la pandemia. Miren, nuestras obras de misericordia en el periodo de la pandemia fue cuando más apoyo solidario tuvieron que en periodos de no pandemia. Nosotros, es más, en nuestras obras fueron pocas las personas que fallecieron producto del COVID. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba 15 días, se quedaban, y había un tema de voluntariado muy fuerte. Y también, fíjese, nosotros logramos incluso abrir en esos momentos comedores. El comedor que está en Juan Díaz, que dirige el Padre Domingo, nosotros llegamos a distribuir más de 1000 comidas diarias en toda la provincia, casi en toda la provincia de Panamá. Llegamos a llevar comida, incluso, mira, una cosa que me impresionó mucho aquí al área de donde está la basura, el Cerro Patacón, familias enteras que vivían de la basura. Entonces, yo me expliqué, vivían, no eran los pepenadores que trabajan con los desechos, que no eran gente que comía de la basura, ¿no? Y en plena pandemia. Y nuestros agentes fueron allá, incluso el sacerdote. Y así fueron muchas historias que nosotros podríamos registrar en la pandemia de nuestros sacerdotes, de agentes pastorales. Mira, yo creo que en algún momento hay que hacer un estudio o hacer un documento que sistematice el papel de la Iglesia Católica en las comunidades, porque no solamente era comida. Desarrollamos talleres para el manejo del duelo, desarrollamos talleres de emergencia en las comunidades, desde las comunidades, y muchas otras iniciativas que fueron producto desde lo local, desde los territorios, que sirvieron de colchón a una población que se vio de repente encerrada, sin alimentos, sin trabajo, y sobre todo sus hermanos falleciendo producto del COVID. Y ahí, en medio de ese dolor, estaban nuestros agentes de todas las edades. Miren, nosotros teníamos el tema de que nuestros adultos mayores querían ir a entregar alimentos, ¿no? Y entonces todo este tema del papel de los jóvenes, ¿no? El papel incluso, fíjense, de la empresa privada que confiaba en el trabajo que hacía Cáritas. Nosotros recibimos muchos alimentos, que era todo el proceso de distribución en momentos que nadie podía salir. De verdad que era muy, muy difícil. Y bueno, yo creo que eso solamente lo hace una persona que esté formada, que tenga un encuentro personal con Dios y que tenga el compromiso de que todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Y que todos tenemos que participar pues, en crear condiciones para que la gente viva dignamente. Yo creo que la pandemia desnudó una realidad, pero también desnudó la gran solidaridad. Mira, que ha sido muy poco estudiado en Panamá por la academia, el sentido de la solidaridad de los panameños. Eso hay que trabajarlo. Pero qué interesante eso que dices, porque no solamente es el sentido de la solidaridad, sino muchas veces que no está estudiado el impacto que tiene la Iglesia a nivel social, a nivel general, en cada país. Porque estamos hablando de Panamá, pero sucede lo mismo en República Dominicana, sucede lo mismo en Argentina, sucede lo mismo en España. Si cogiéramos ahora mismo con una varita mágica y sacáramos a la Iglesia de toda la labor social que hace, habría un vacío tan grande que ahí se daría uno cuenta de la importancia, de la riqueza y el trabajo que nosotros hacemos. Hay veces que los mismos católicos dejamos que nos critiquen, dejamos que nos vapuleen, dejamos que nos hagan y no realmente defendemos con toda nuestra autoridad y con el trabajo tan maravilloso que se hace. Entonces yo creo que también es un orgullo para nosotros, pero también hay que decirlo. También hay que, como decías tú, hay que estudiarlo, hay que contarlo, porque los católicos hacemos un trabajo muy callado, porque es también nuestra forma de ser, ¿no? Así es. Pero a veces dejamos que nos critiquen cuando no... Es verdad que la Iglesia también tiene muchos problemas y eso es evidente, somos humanos, sí, ¿verdad?
pero la verdad es que hacemos un trabajo maravilloso y yo creo que es un orgullo trabajar con instituciones como la nuestra. En esa misma línea, Juan Manuel, porque sí, es verdad, muchas veces se critica sin saber, pues nadie ama lo que no conoce. Entonces, el que critica desde afuera sin saber qué hace la iglesia, dice la iglesia no hace nada, pero es que se está haciendo un trabajo enorme en cada nación, en cada país, en cada diócesis, que muchas veces no se conoce. Y obviamente la iglesia no hace permanente publicidad o no sé, una especie de, ¿cómo le llaman esto? Sistematización de los procesos que se han llevado. Sí, o como que ir tratando de propaganda, ¿no? Sí, como un poco de esto, ¿no? Pero ciertamente también sabemos que tú eres comunicador también y en esa misma línea también, aprovechándote aquí, que estás aquí, cómo también ha sido ese trabajo de difusión, porque es importante darlo a conocer y sobre todo también porque esto crea una mayor empatía y una mayor confianza en esa misma línea de transparencia de qué es lo que se está haciendo y ver también físicamente a través de los diversos medios. Y esperanza, Augusto, porque estamos en un mundo que nos bombardea, en los medios de comunicación, nosotros que somos periodistas, ¿verdad? Muchas veces vamos detrás de la noticia. ¿Qué es noticia? Lo malo. Siempre estamos malas viendo noticias. Exacto. Entonces, el papá que se levanta temprano todos los días para llevar a su hijo al colegio, eso no es noticia y es maravilloso, es un acto de amor y es muchísimo más común que la persona que entra a robar en una casa ajena. Muchos actos de amor que no se registran. Eso es. Entonces, decir estas cosas, de las cosas que hacemos en la iglesia, es un motivo de esperanza para la gente, porque el que se sienta sin conocer la realidad, se sienta a ver las noticias todos los días, acaba deprimido, debe acabar deprimido. Sin embargo, contar estas cosas también está muy bien, porque no solamente te da esperanza de que el mundo puede mejorar, sino de que tú puedes hacer algo también. Por eso hay que invitar a todas las personas a que se involucren, católicos o no, porque la iglesia está abierta al trabajo de gente que no es católica o que es totalmente atea o no creyente. Eso es muy importante también. Qué bueno que toques esto, Juan, porque en esa misma línea, casi finalizando el programa, que nos queda pocos minutos, pero sí, cuando acabas de mencionar tanto personas de la iglesia como no necesariamente personas que no son de la iglesia, pero, y Maribel hablaba hace un rato, muchas de las iniciativas en las comunidades surgen ahí mismo, de las comunidades, surgen de las personas. Por ejemplo, una persona de una comunidad X, ya sea de la parroquia o no sea de la parroquia, pero que de pronto ve una necesidad o tiene algún tipo de interés de presentar un proyecto necesario, que tal vez sea viable, que tal vez la misma comunidad lo vea que es necesario, sea de la iglesia o no, lo puede presentar, se puede acercar, cómo tiene que hacer, qué debe hacer, si en un momento dado puede ser Cáritas una herramienta, un apoyo para poder desarrollar X o Y proyectos en sus respectivas comunidades. ¿Cómo tendría que hacer? Si es posible esto. Bueno, ¿no? es que nosotros toda la vida hemos trabajado con todos los sectores, con creyentes, no creyentes, con comunidades religiosas, con el comité interreligioso, el comité ecuménico, en muchos temas que afectan a la comunidad, ¿no? Yo creo que los proyectos comunitarios son proyectos comunitarios. Nosotros trabajamos si sirven al bien común, ¿no? Si trabajamos, si está en el marco del respeto a la dignidad de las personas. Y eso no, nosotros no podemos excluir a nadie por ninguna razón. Si hay alguien, por ejemplo, que está viendo... No es que trabajamos, nosotros trabajamos en procesos de reformas electorales, en temas de educación, en temas de incidencia, desde la institucionalidad, ya sea pastoral educativa, de la salud, trabajamos. Yo recuerdo, por ejemplo, mira, la pastoral de la salud en la concertación, que yo vengo de la experiencia de la concertación, los que incluyeron el tema de la humanización de los hospitales fue la pastoral de la salud. Y había muchos médicos que se sumaron a nosotros que no eran creyentes. Entonces yo creo que el tema no es, yo creo que el tema de la dignidad, del bien común está muy por encima de las corrientes ideológicas o de pensamientos que puedan chocar. Yo creo que está por encima y hacia allá tenemos que trabajar, respetando, claro está, la identidad de cada uno de las personas que trabajan con nosotros.
pero no sé, Juan Manuel puede hacer que tenga otra respuesta. No, yo entiendo también un poco, siguiendo lo que decía Augusto, si una persona que nos está escuchando quisiera hacer algo, quisiera aportar, tiene una si alguien idea, que de pronto no conocía Cáritas, y yo dice, ay, me interesaría de pronto, estoy viendo esto y de pronto me interesaría tal vez. Que se acerque a su parroquia, que estoy seguro que cerca de él o de ella va a haber una Cáritas más cerca de lo que ella cree, para aportar a esa persona o para presentar un proyecto. O no sé, aquí en Panamá, ¿con quién tendría que ponerse en contacto? No, en todas las parroquias están las pastorales sociales. En cada uno de los centros parroquiales hay, y ellos y capillas, lo conocen. ¿no? Correcto. Exacto, fíjense, nosotros nos reunimos con cada una de las parroquias, hacemos talleres de formación y están muy informados y con mucho gusto estamos aquí para trabajar juntos. Lo que nos sobra es voluntad y cariño, ¿no? Y bueno, sumémonos todos. Que vengan más manos. Que vengan más manos. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias Maribel, gracias Juan Manuel por estar aquí con nosotros. Pues el tiempo se nos acabó, pero sabemos que estos temas siempre dan para más y pues siempre serán cordialmente bienvenidos aquí al canal de la Misericordia. Muchas gracias. Raúl. Gracias también a Juan Manuel por todo el apoyo que nos ha estado dando, de verdad que ha sido muy bueno. Así es, gracias Juan Manuel y lo esperamos seguramente por acá de vuelta, ¿no? Para seguir colaborando también con nuestro Panamá y con Cáritas aquí. Así que bueno, amigos televidentes, de esta manera culminamos su programa Enfoque Semanal y los esperamos la próxima semana, si Dios lo permite. Chao, bendiciones.